Existen muchos mitos en el aumento de masa muscular que si los sigues pueden interferir en tu progreso y al final no te darán ese plus por seguir esas recomendaciones. Te las voy a comentar para que las evites y te digo cuál es la realidad de cada uno de estos mitos. Iniciamos con los mitos. Mito número 1. Mientras más comas, más masa muscular vas a ganar. Esto es una verdad a medias, ya que es importante consumir suficientes calorías para promover el aumento de masa muscular. En muchos contextos esta es una recomendación idónea, generar un superávit calórico, es decir, consumir más calorías de las que gastas en el día. Pero esto no significa que comiendo muchísimo o que ese superávit sea muy grande ganes más masa muscular. Al final vas a tener un límite en el aumento de masa muscular y ese excedente de calorías también va a contribuir al aumento de grasa corporal. Mientras más calorías consumas, más masa corporal vas a ganar y cuando intentes perder esa grasa corporal va a ser más complicado. Así que si vas a tener un excedente calórico, tampoco te pases de la raya y hagas un volumen descontrolado. Mito número 2. Mientras más proteína consumas, más masa muscular vas a ganar. Igual, es una verdad a medias. Aunque la proteína es el macronutriente más importante para este aspecto, para reparar, construir células, incluso las de nuestra masa muscular, no necesariamente es así. Y en general, las personas que entrenamos necesitamos más proteínas que las personas que son sedentarias. Todas las personas degradamos proteína y por eso la necesitamos. Pero las personas que entrenamos degradamos un poco más de proteína en nuestro entrenamiento de fuerza, pero esto no significa que la síntesis de proteína sea infinita y toda la proteína que consumamos va a ir directamente a nuestros músculos. Hay un límite en la síntesis de proteína que tenemos. Este mito siento que se ha propagado porque he escuchado a algunos competidores profesionales de físico-culturismo que comentan que han consumido de 4 o 5 gramos de proteína por kilogramo al día, muchísima cantidad de proteína. Pero separando la clase de personas, estas personas tienen un objetivo preciso, que es el competitivo. Su dieta está enfocada a ese objetivo y más aparte son consumidores de esteroides anabólicos androgénicos, que este tipo de medicamentos permite que haya una mayor síntesis de proteína que alguien que no consume esos medicamentos. Para una persona común y corriente como tú o como yo, con 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso, un poco más, será más que suficiente para aumentar masa muscular. Mito número 3. Sin suplementos no se puede aumentar masa muscular. La verdad es que algunos suplementos pueden ser útiles, eso sí, pero no son esenciales. Si por ejemplo buscas una proteína en polvo, tal vez porque has visto en los anuncios hombres muy musculosos que son patrocinados por las empresas, por el marketing, digas, bueno, pues tal vez con la proteína que yo consumo no sea suficiente y en general necesito proteína en polvo porque es la única forma de aumentar masa muscular. Pero no es así. Cubriendo tu necesidad de proteína con alimentos, vas a ver que vas a tener unos excelentes resultados en el aumento de masa muscular. Esto también podemos verlo en el caso de las vitaminas. Puedes cubrir tu requerimiento de los micronutrientes, vitaminas y minerales si consumes alimentos que te proporcionen esta clase de nutrientes. Pueden ser verduras, carnes, todo lo que te aporte los micronutrientes. El único suplemento que no es fácil cubrir con los alimentos, porque a pesar de consumir tal vez 1 kilogramo de carne, va a obtener muy poco, y es la creatina. Otro nutriente importante que no podamos cubrir tan fácil son los omegas, pero con una dieta bien estructurada y alimentos específicos sí se puede cubrir. El único sería la creatina. Pero en la mayoría de los casos, planificando bien la alimentación, cubrimos lo que nos puede aportar un suplemento. Entonces no es precisamente necesario. Pero aclaro, si tu objetivo al consumo de suplementos es hacer las cosas más prácticas, fáciles, ejemplo, tomar un shaker de proteína en vez de estar consumiendo tus alimentos de un tupper, es válido. Pero eso es otra cosa, eso no significa que no se pueda aumentar masa muscular sin el uso de suplementos. Mito número 4. Consume tus alimentos lo más rápido después de haber concluido tu entrenamiento. Esta recomendación es muy común por la ventana anabólica.
Se supone que 30 minutos, una hora posterior al entrenamiento, se abre una ventana de oportunidad, se obtienen mejor los nutrientes que se consumen y por eso es la recomendación. Comúnmente se recomienda más el consumo de un nutriente que es la proteína. Se dice, tómate tu shaker terminando de entrenar para que pues esos aminoácidos lleguen a tus músculos, pero no es precisamente así. Este periodo de recepción de nutrientes no se limita a 30 minutos post-entreno, puede durar hasta 48 horas. E incluso después del entrenamiento, uno de los nutrientes que más necesita tu organismo son los carbohidratos. En este caso, porque se han ocupado parte de las reservas de este nutriente que nos da energía. Entonces, si hay que fijarnos en un nutriente terminando de entrenar, podrían ser en los carbohidratos. Mito número 5. Hacer pocas repeticiones con mucho peso nos va a ayudar a aumentar masa muscular. Este mito tiene parte de verdad. Para aumentar masa muscular de parte del entrenamiento es necesario generar sobrecargas progresivas y progresando en tu entrenamiento. Y una manera de lograrlo es aumentando las cargas en el entrenamiento. Pero no necesariamente tiene que ser haciendo pocas repeticiones. Otra manera de generar esas sobrecargas progresivas es aumentar el número de repeticiones. Explico, si haces 10 repeticiones de sentadillas con 100 kilogramos y con el tiempo llegas a hacer 15 repeticiones, eso también es una sobrecarga progresiva. Entonces no necesariamente cargando pesos más pesados con pocas repeticiones se va a ganar masa muscular. Y en el caso de que quieras cargar pesos más pesados, procura que sea con una buena técnica para que no te vayas a lesionar. Eso en vez de apoyarte a aumentar masa muscular puede detener tus progresos. Mito número 6. Hacer cardio evita que aumentes masa muscular, así que no hagas cardio cuando estés en volumen. Si bien es cierto, el ejercicio cardiovascular puede aumentar el gasto energético y puede interferir en el entrenamiento de fuerza dependiendo intensidad, frecuencia y tiempo de entrenamiento, no tiene por qué ser así. Un entrenamiento cardiovascular bien planificado puede mejorar las capacidades cardiorrespiratorias y aportar en el entrenamiento de fuerza. Entonces, si haces de manera equilibrada el ejercicio cardiovascular, no interferirá significativamente en tu aumento de masa muscular. Mito número 7. Solo los jóvenes pueden aumentar masa muscular. Si bien es cierto, los jóvenes, en especial de 20 años, pueden tener mejores resultados en el entrenamiento de fuerza y el aumento de masa muscular, dado que los niveles de testosterona están al tope en esa edad. Esto no significa que personas más grandes no puedan aumentar masa muscular. Incluso personas de la tercera edad pueden aumentar su masa muscular, más si por así decirlo son novatos en el entrenamiento de fuerza. Puede ser porque nunca habían hecho entrenamiento de fuerza, a sus 60 años tal vez empiecen, o tal vez en su juventud lo hicieron y lo vuelvan a retomar ya a una edad mayor, pero al final el estímulo en los músculos y los nutrientes va a aportar a ese aumento de masa muscular. Es importante basar tus decisiones de entrenamiento y nutrición en información con base científica. Evitar caer en estos mitos comunes puede ayudarte a mejorar en tus resultados en la búsqueda de aumento de masa muscular. Y bueno, si has escuchado otras recomendaciones, trata de ver que no sean mitos para que no frenen tu progreso. Es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado esta información y te haya servido. Y si es así, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.